Una imagen soleada del infierno, la batalla del Somme. Los británicos perdieron una generación entera en la batalla del Somme de 1916, nació una nueva era en la guerra. Temprano en la mañana del 1 de julio de 1916, una niebla cubría las colinas de la región de Somme, en el noroeste de Francia. Las alondras revoloteaban y cantaban en el aire mientras la bruma se disipaba para revelar un brillante día de verano. En el lado británico de las líneas del frente, las amapolas carmesí y la hierba amarilla se mecían con una ligera brisa. Sin embargo, al otro lado de la alambrada, la tierra se agitaba y temblaba cuando los proyectiles de artillería impactaban contra las trincheras alemanas. El bombardeo alcanzó una furia estridente cuando las tropas británicas, reunidas en sus trincheras de salto, se apretaban contra la tierra calcárea esperando los estridentes silbidos de sus oficiales que les decían que pasaran por encima. A las 7:30, el devastador bombardeo se levantó cuando los oficiales británicos, con la vista fija en sus relojes, hicieron sonar sus silbatos y los hombres treparon por las escaleras, caminando hombro con hombro hacia la tierra de nadie. Después de unos metros, las ametralladoras alemanas intactas se abrieron, tomando por sorpresa a las ordenadas filas de tropas que se movían lentamente mientras intentaban atravesar los emplazamientos de alambre de púas, cortándolas en masa. «Estoy mirando una imagen del infierno iluminada por el sol», observó el segundo teniente Siegfried Sasson mientras observaba cómo se desarrollaba el ataque. En unas pocas horas, 60,000 hombres habían caído y 20,000 nunca más se levantaron, en el peor día de acción en la historia militar británica. Para poner esto en cierta perspectiva, los aliados el día de 1944 atacaron con 170,000 soldados en el aire y de infantería, sufriendo 10,000 bajas, de las cuales 4,000 fueron muertes. En el día de la batalla más sangrienta de Estados Unidos, la batalla de Antietam, murieron 4,700 soldados. Este fue el primer día de la batalla del Somme, una lucha sangrienta y prolongada que quedaría grabada en las mentes de las generaciones británicas posteriores como el lugar donde la juventud y la inocencia fueron masacradas. Una herida abierta que estropea la conciencia nacional hasta el día de hoy. Este espantoso día de inauguración no se debió a una falta de planificación. De hecho, pocas batallas de la Gran Guerra estuvieron tan bien pensadas y minuciosamente organizadas como esta. El plan de ataque se originó en la conferencia de Chantilly en diciembre de 1915, donde los comandantes aliados de Francia, Gran Bretaña, Rusia, Serbia e Italia se habían reunido para coordinar la estrategia para el año siguiente, desarrollando un gran plan que preveía ofensivas rusas e italianas en sus respectivos frentes. El avance decisivo, sin embargo, se produciría en Occidente. En consecuencia, el comandante en jefe francés, general Joseph Joffre, solicitó que la fuerza expedicionaria británica, dirigidos por su nuevo comandante, el general Sir Douglas Haig, atacaron al enemigo con 25 divisiones en un frente de 14 millas con un asalto francés simultáneo que consistía en 40 divisiones a lo largo de un frente que se extendía 25 millas desde Somme hasta la Singe. La batalla se fijó tentativamente para el verano, y Joffre pensaba en el 1 de julio. La elección de la región de Somme como centro de operaciones era cuestionable, una observación que resulta fácil en retrospectiva. Es una zona de barrancos y elevaciones, bosques, riberas fangosas y tierras suaves y onduladas, ideales para la agricultura y los paseos de verano, y mortales para atacar a la infantería. Los alemanes ocuparon todo el terreno elevado y construyeron terrenos profundos y bien construidos. Construyeron refugios subterráneos que a veces se extendían más de 40 pies en el suelo calcáreo. Más allá de las líneas alemanas, no había puntos vitales ni objetivos claros que justificaran un asalto importante. Pero en el mapa era allí donde se tocaban los ejércitos británico y francés, y para las mentes militares este parecía un lugar lógico para una ofensiva conjunta. También era un país limpio, despejado y sin cicatrices de batallas anteriores. Estratégicamente, para los franceses una lucha aquí mantendría el foco de la guerra en el frente occidental, donde, creían, se ganaría o se perdería la guerra. Y para Joffre personalmente era conveniente tener las fuerzas atacantes bajo su mando, en su frente. Un anciano sabio y astuto, deseaba asegurarse de que sus aliados anglosajones se involucraran plenamente en la lucha. Aunque Haig había querido que sus ejércitos atacaran a los alemanes en Flandes, objetó al general Joffre, el generalísimo de facto de las fuerzas aliadas, y se lanzó a planificar el ataque con entusiasmo. Para comprender el carácter de las batallas del Somme, hay que comprender su fuerza impulsora. Haig, excelente técnico y planificador militar, era un hombre que lamentablemente combinaba un optimismo ilimitado y una confianza en sí mismo con obstinación. A lo largo de su carrera, sus campañas meticulosamente planificadas tendieron a ser ortodoxas y, según muchos, carentes de imaginación.
Un estudiante mediocre en Campbell Staff College, sin embargo, poseer un fino olfato político, se casó con una dama de honor de la familia real, estableciendo así conexiones vitales con el rey Jorge V que le fueron de gran ayuda. De hecho, Hugh, un oficial de caballería, había ascendido rápidamente en las filas y había sido nombrado comandante en jefe de la BEF debido en parte a su canal secreto con el rey, que utilizó despiadadamente para socavar a su predecesor, el general Sir John French, destituido del mando en 1915. Un hombre extraño, reservado, cortés y profundamente religioso, Hugh mostró poca preocupación por el sufrimiento de sus tropas y gran lealtad hacia sus comandantes de campo, mientras gradualmente se convenció de que Dios lo había elegido para algún papel divino. Vilipendiado por muchos, defendido por pocos. Hoy en día se le considera uno de los comandantes más controvertidos de una guerra en la que las generaciones posteriores han juzgado duramente la reputación de los principales comandantes. Mientras los aliados elaboraban sus planes ofensivos para el año siguiente, los alemanes no descansaban de brazos cruzados en sus trincheras. Creyendo que Gran Bretaña es el principal enemigo de Alemania, el jefe del Estado Mayor, general Erich von Falkenhayn, concibió un plan macabro para obligar al Estado Mayor francés a incorporar a todos los hombres que tuviera en una batalla de desgaste en la serie de fuertes militarmente insignificantes ubicada en Verdún. Una vez que los franceses hubieran sido destruidos, razonó Falkenhayn, Alemania podría concentrar su poder en aplastar a Gran Bretaña. En consecuencia, el 21 de febrero, después de un breve y brutal bombardeo de artillería, 1.000.000 de soldados alemanes se lanzaron contra aproximadamente 500.000 defensores franceses, iniciando la batalla más larga y sangrienta de la historia. En mayo, los franceses habían perdido 133.000 hombres y tenían 42 divisiones enzarzadas en feroces combates en Verdún. Joffre ahora esperaba que Hugh asumiera más responsabilidades en la próxima ofensiva de Somme. El Somme se convirtió en un espectáculo británico. La punta de lanza de Hugh sería el recién creado Cuarto Ejército, con 20 divisiones fuertes, comandado por el teniente general Sir Henry Rawlinson, un soldado de infantería experimentado y reflexivo, apoyado por el Tercer Ejército al mando del general Edmund Allenby, que se había apoderado de parte de la antigua línea francesa al norte del río Somme en 1915. Las fuerzas de combate de Hugh y Rawlinson eran material relativamente nuevo. El viejo, pequeño y altamente profesional ejército de 1914 había sido destruido en gran parte en 1916, aniquilado al intentar detener el ataque alemán al comienzo de la guerra. El nuevo ejército o ejército de Kitchener estaba compuesto casi en su totalidad por voluntarios, hombres que habían respondido patrióticamente al llamado del secretario de Estado para la guerra, Lord Kitchener, de más soldados. Millones de hombres británicos se habían alistado, lo que dio lugar a la creación de 5 nuevos ejércitos, compuestos por 6 divisiones cada uno. De las 13 divisiones que participaron en el ataque inicial en el Somme, solo 4 eran unidades del ejército regular. El resto eran hombres del nuevo ejército, inexpertos, incruentos, que pronto serían lanzados contra los experimentados profesionales del ejército imperial alemán. Estos ejércitos estaban socialmente estratificados, con oficiales que procedían en gran medida del sur y el oeste y de las grandes ciudades prósperas, mientras que los rangos inferiores de antiguos agricultores, mineros, constructores navales, etc., procedían de pueblos y otras regiones rurales de Gran Bretaña. Así se produjo, escribe John Keegan, un encuentro de extraños. En efecto, los acentos regionales eran tan fuertes que casi hacían que la comunicación verbal fuera mutuamente ininteligible. Además de esto, la infraestructura de los nuevos ejércitos no se había desarrollado lo suficiente para entrenar a las masas de oficiales y hombres de fresco. Faltaban uniformes y equipo, y los hombres pasaron horas interminables en los campos de entrenamiento en lugar de aprender a manejar sus armas. Muchas unidades carecían de personal suficiente, sus oficiales estaban sobrecargados de trabajo, habían sido entrenados apresuradamente y eran tan jóvenes e inexpertos como los hombres que tenían que dirigir. La gran mayoría de estos hombres, entusiasmados con un sentimiento casi religioso de patriotismo y una fe ingenua en sus líderes, alistados en regimientos de pals o chums. Como resultado de la inclinación de la sociedad victoriana por los clubes y asociaciones, deportes, iglesias, gremios artesanales, personal completo de la empresa o miembros de clubes de rugby, por ejemplo, se unirían con la promesa de que podrían entrenarse y servir juntos. Aunque se les dieron designaciones oficiales, las unidades de este ejército de ciudadanos verdaderamente único a menudo eran conocidas simplemente como los Leeds Pals, Grimsby Chums, los Manchester Commercials, etc. Estas nuevas tropas, inocentes de la guerra, tomaron posiciones en el Somme, un sector tranquilo del frente occidental donde se habían producido pocos combates desde 1914 y las tropas habían adoptado un sistema de vive y deja vivir.
Debido a esto, los hombres tuvieron el lujo de poder construir sistemas de trincheras adecuados. Defendida por cinturones de alambre de púas que enredan todos los pasajes a través de la tierra de nadie, lo ideal era que la trinchera en sí consistiera en un parapeto, el lado que mira al enemigo, a menudo cubierto con sacos de arena, un parados, la parte trasera de la trinchera y un escalón desde donde disparaban los soldados. Los hombres dieron a las trincheras nombres, a menudo humorísticos, como Jacob's Ladder, Lulu Lane, Pottage Trench. Un periche, en la jerga de los soldados para referirse a un periscopio, se asomó por encima del borde de la trinchera, permitiendo ver al enemigo. A veces, los lados de las trincheras estaban sostenidos por paneles de madera, mimbre o malla de alambre, y el piso estaba cubierto con tablas de madera, construcciones en forma de escaleras diseñadas para mantener los pies de los soldados fuera del barro. Algo casi imposible dado el clima húmedo. Hombres emprendedores cavaron cubículos para dormir y protegerse en la pared de la trinchera. Los refugios profundos tan queridos por los alemanes no se construyeron porque los aliados nunca tuvieron la intención de permanecer en el frente por mucho tiempo. A unos 200 metros detrás de la línea del frente estaba la línea de apoyo, con una trinchera de reserva quizás otros 400 metros más allá. Todos estaban conectados por trincheras de comunicación y todos estaban atravesados o en zigzag para evitar que una explosión de proyectiles o tropas atacantes causaran destrucción a lo largo de toda la línea. Aquí los hombres recibían sus raciones, carne de res enlatada, té y mermelada, o un guiso caliente y grasiento preparado en grandes ollas detrás de las líneas y criado por hombres designados para este deber, y una ración de ron o vino. Sin embargo, toda esta red quedó rápidamente reducida a una masa pegajosa de barro, paredes derrumbadas, equipos destrozados y partes de cuerpos en descomposición por los efectos de los bombardeos y el clima. Rechazo, ratas y nubes negras de moscas proliferaban. Aunque a menudo solo unos pocos metros separaban las líneas de trincheras opuestas, los soldados normalmente solo podían vislumbrar fugazmente al enemigo. A veces, en el valle de la derecha, escribió Guy Patterson, oficial del 13. Grados Batallón de Fusileros Reales de Gales, una sombra gris permanecía durante unos segundos y luego se deslizaba fuera de la vista, como un agua. Rata en su agujero. A ellos les disparamos. Los únicos soldados enemigos que los hombres realmente vieron fueron prisioneros o muertos. La vida en las trincheras solía ser una rutina aburrida. Pero algunos de los combates más feroces y aterradores de la guerra tuvieron lugar durante incursiones nocturnas, llevadas a cabo para capturar soldados enemigos con fines de inteligencia. Evaluar los daños causados por los bombardeos, mantener tenso al enemigo y garantizar que las tropas mantuvieran su ventaja de combate. Las incursiones breves y violentas en las que a veces participaban un puñado de hombres y otras cientos de hombres eran odiadas y temidas. Aunque bien armado con granadas, pistolas y ametralladoras ligeras, muchos soldados fabricaron sus propias armas para tales operaciones, dagas largas y dentadas, garrotes, mazas con clavos clavados en la cabeza y puños de bronce. Una vez que un grupo de asalto se abrió paso a través del alambre, los hombres se abalanzaron sobre el enemigo desprevenido en sus trincheras, donde la lucha cuerpo a cuerpo era rápida y mortal. Los abrumados se rindieron rápidamente, mientras que el resto simplemente huyó detrás de la travesía más cercana. Aquí se produjo la verdadera lucha en las trincheras, no los golpes de bayoneta de la imaginación fantasiosa, sino los bombardeos unos a otros con granadas de mano. Después de reunir a los prisioneros y todo lo que pudiera ser útil para las unidades de inteligencia, el grupo de asalto tuvo que regresar a las líneas, solo que esta vez con el enemigo completamente alerta y esperando con bengalas, ametralladoras e incluso apoyo de artillería, llamado por teléfono. Si no había combates, las unidades eran rotadas fuera de la línea hacia áreas traseras relativamente pacíficas donde eran entretenidas por prostitutas, disfrutaban de comidas locales como huevos fritos con papas fritas, y se olvidó un rato de la guerra con una botella de cerveza fuerte o de vino. Muchos de los soldados regulares, hombres de las clases bajas, nunca habían estado tan bien alimentados y cuidados en sus vidas. Con la multitudinaria materia prima de los nuevos ejércitos, Haig y Rawlinson desarrollaron un plan de batalla que preveía aniquilar a los alemanes con una semana masiva. Largos bombardeos de artillería destinados a pulverizar sus defensas, derribar baterías y nidos de ametralladoras, destruir sistemas de trincheras y abrir enormes brechas en sus alambradas de púas. Caminando a través de las alambradas cortadas, los soldados británicos tomarían posesión de las trincheras vacías y en ruinas. El ataque principal, que tuvo lugar en un frente de 18 millas, seguirían de cerca un aluvión progresivo cuidadosamente orquestado que bloquearía su avance, aturdiendo o matando a sus oponentes en la primera línea de trincheras antes de pasar a la segunda línea y más allá. Los objetivos eran capturar las crestas alrededor del pueblo de Pozieres, el terreno elevado desde donde los alemanes podían observar la importante base británica en Albert,
eliminar posiciones de artillería y ametralladoras enemigas ocultas en Delville y Howells en su cima y establecer posiciones británicas. Tropas entre el pueblo de Serré y el río Ancre. Una vez que las líneas alemanas fueron traspasadas, Hack planeó enviar a la caballería en una rueda gigante hacia el norte para enrollar a las fuerzas alemanas y aplastarlas contra la costa belga. Al final, los británicos irrumpieron en territorio abierto y tal vez incluso pusieron fin a la guerra. Antes de que eso ocurriera, Hack deseaba llegar hasta el pueblo de Bapaume, varios kilómetros detrás de las líneas alemanas. Rawlinson, sin embargo, era más realista y creía que sus soldados debían avanzar por etapas, arrancando trozos de la línea alemana pieza por pieza y asegurando el terreno elevado para futuras operaciones. No creía que fuera posible lograr un gran avance. Mientras tanto, el comandante del grupo de ejércitos del norte francés, general Ferdinand Foch, hizo planes con el sexto ejército del general Marie Fayolle para atacar las líneas alemanas al sur del río Somme a lo largo de un frente de 8 millas. Sin embargo, su fuerza se había reducido a apenas 3 divisiones debido a la pérdida de mano de obra francesa causada por los brutales combates en Verdún. Rawlinson y su personal trabajaron en los detalles más finos del gran empuje, como se llamaba la batalla que se avecinaba, con el objetivo de atacar a los alemanes cerca del pueblo de Mametz, avanzar hasta Posières en la cima de la cresta y luego cortar hacia el este para enfilar las trincheras secundarias alemanas. Un ataque en Beaumont-Hamel, al norte, detendría a las fuerzas enemigas, mientras que una finta en la aldea de Gommecourt por parte del tercer ejército confundiría al enemigo haciéndole creer que el ataque principal estaba allí. Los franceses avanzarían hacia la localidad de Péronne. Durante gran parte del asalto, los hombres de Rawlinson tendrían que atacar a un enemigo bien defendido y atrincherado, cuesta arriba. Todos los talentos organizativos de Hack fueron evidentes en la preparación del gran empuje. En las semanas previas al ataque, los ingenieros del ejército y los equipos de trabajo estaban ocupados construyendo carreteras y tendiendo líneas ferroviarias, cavando trincheras de salto y emplazamientos de artillería y almacenando casi 3 millones de proyectiles en enormes vertederos. Se crearon hospitales de campaña, se cavaron tumbas, se instalaron letrinas y se construyeron bombas de agua. El bombardeo de artillería preliminar consistiría en más de 500 cañones de todos los tamaños que lanzarían más de 7 millones de proyectiles a las líneas alemanas. Los ingenieros reales estaban excavando una característica sorpresa especial. Trabajando de noche, los excavadores extraían minas de la tierra calcárea, en lo profundo de varias posiciones alemanas a lo largo de sus líneas, llenos de toneladas de explosivos y cableados para ser detonados el día Z o la hora cero. Este fue un uso de la fuerza eminentemente práctico porque los británicos esencialmente estarían atacando una fortaleza y se requerían técnicas de guerra de asedio. Se pensaron hasta el más mínimo detalle. Capitán R.J. Trousdale, de los fusileros reales irlandeses, recordó más tarde que los hombres llevaban, junto con sus cascos de acero recién entregados, rifles, máscaras antigás, bolsas de municiones y bayonetas, raciones para 2 días, bombas, picos o palas, ventiladores Aiston para limpiar el gas de refugios, banderas para mostrar nuestra posición a la artillería, luces Berey, y en la espalda de cada hombre se colocó una pieza triangular de hojalata para mostrar la posición de nuestra línea avanzada a los aviones y otros equipos variados, como rollos de alambre de púas y sacos de arena vacíos para consolidar el terreno recién ganado. Se estudió el territorio a atacar. Y las tropas ensayaron cuidadosamente el avance, e incluso algunas unidades construyeron maquetas de arcilla del campo para planificar sus movimientos hasta el último detalle. Las fotografías aéreas también fueron de gran ayuda. En los días previos al asalto, grupos especiales salieron a las posiciones de despegue, colocando cinta blanca para que las tropas pudieran encontrar sus posiciones de partida. Algunos oficiales, como Siegfried Sassoon, se arrastraron hasta la tierra de nadie por iniciativa propia y cortaron personalmente los huecos en el alambre de púas. Estaba cortando el cable a la luz del día, escribió más tarde en sus memorias, porque el sentido común me advirtió que la vida de varios cientos de soldados podría depender de que se hiciera correctamente. El plan de batalla francés difería del de sus aliados. Aprovechando la experiencia adquirida en duros combates desde el comienzo de la guerra y en Verdún, los franceses planeaban utilizar 900 piezas de artillería pesada para destrozar las trincheras alemanas, que se lanzarían en un breve y violento bombardeo preliminar para ganar sorpresa. Más importante aún, las tropas francesas altamente entrenadas debían avanzar en pequeños grupos, deslizándose a lo largo de los contornos del terreno y acercándose al enemigo en ráfagas cortas, presentando así a los oponentes supervivientes objetivos difíciles de apuntar.
Ellos también atacarían detrás de un fuego de aluvión progresivo, en el que eran mejores gracias a la experiencia adquirida en el campo y al entrenamiento intensivo. Presionaron a las 7:30 como hora cero para darle a la artillería la máxima visibilidad, incluso renunciando al principio básico de atacar al amanecer. Debido a que los hombres y oficiales de los nuevos ejércitos eran en su mayor parte incipientes, Hack y sus generales creían que debían atacar con bayonetas caladas en oleadas bien ordenadas, cada oleada sucesiva de hombres erguidos empujando las espaldas de los que iban al frente a la vez. Intervalos de minutos, su impulso barrió a los alemanes frente a ellos. Los hombres deben aprender a obedecer por instinto sin pensar, decía el libro rojo, el manual de entrenamiento del cuarto ejército. Todo el avance debe realizarse como un simulacro. No se le dio gran importancia al fuego de cobertura porque se había calculado que la infantería y la artillería alemanas no sobrevivirían al atronador bombardeo de artillería. Aquellos que sobrevivieran perderían la carrera hacia sus parapetos, que se esperaba que ganara la infantería británica. Encontrarás a todos los alemanes muertos, dijeron sus oficiales a los comerciales de Newcastle. Desde el comienzo de los combates en Verdún, Falkenhayn había estado diciendo a sus comandantes a lo largo de la línea que esperaran un ataque de socorro aliado. Como las reservas eran escasas, gracias a Verdún, quería que las líneas del frente estuvieran bien defendidas. Lo que resultó en que las tropas hicieran grandes esfuerzos para hacer que sus obras defensivas fueran lo más fuertes posible. Dado que las fotografías aéreas indicaban la acumulación de depósitos de suministros y la construcción de carreteras y ferrocarriles en la región de Somme, el general Fritz von Bülow, comandante del segundo ejército de 16 divisiones, consideró que una ofensiva era inminente. Aunque Falkenhayn pensó durante mucho tiempo que ocurriría más al norte. Los objetivos eran capturar las crestas alrededor del pueblo de Pozieres, el terreno elevado desde donde los alemanes podían observar la importante base británica en Auburn, eliminar posiciones de artillería y ametralladoras enemigas ocultas en Delville y Haworth en su cima y establecer posiciones británicas. Tropas entre el pueblo de Serré y el río Ancre. Una vez que las líneas alemanas fueron traspasadas, Hack planeó enviar a la caballería en una rueda gigante hacia el norte para enrollar a las fuerzas alemanas y aplastarlas contra la costa belga. Al final, los británicos irrumpieron en territorio abierto y tal vez incluso pusieron fin a la guerra. Antes de que eso ocurriera, Hack deseaba llegar hasta el pueblo de Bapaume, varios kilómetros detrás de las líneas alemanas. Rawlinson, sin embargo, era más realista y creía que sus soldados debían avanzar por etapas, arrancando trozos de la línea alemana pieza por pieza y asegurando el terreno elevado para futuras operaciones. No creía que fuera posible lograr un gran avance. Mientras tanto, el comandante del grupo de ejércitos del norte francés, general Ferdinand Foch, hizo planes con el sexto ejército del general Marie Fayolle para atacar las líneas alemanas al sur del río Somme a lo largo de un frente de 8 millas. Sin embargo, su fuerza se había reducido a apenas 3 divisiones debido a la pérdida de mano de obra francesa causada por los brutales combates en Verdún. Rawlinson y su personal trabajaron en los detalles más finos del gran empuje, como se llamaba la batalla que se avecinaba, con el objetivo de atacar a los alemanes cerca del pueblo de Mametz, avanzar hasta Pozieres en la cima de la cresta y luego cortar hacia el este para enfilar las trincheras secundarias alemanas. Un ataque en Beaumont-Hamel, al norte, detendría a las fuerzas enemigas, mientras que una finta en la aldea de Gommecourt por parte del tercer ejército confundiría al enemigo haciéndole creer que el ataque principal estaba allí. Los franceses avanzarían hacia la localidad de Peronne. Durante gran parte del asalto, los hombres de Rawlinson tendrían que atacar a un enemigo bien defendido y atrincherado, cuesta arriba. Todos los talentos organizativos de Hack fueron evidentes en la preparación del gran empuje. En las semanas previas al ataque, los ingenieros del ejército y los equipos de trabajo estaban ocupados construyendo carreteras y tendiendo líneas ferroviarias, cavando trincheras de salto y emplazamientos de artillería y almacenando casi 3 millones de proyectiles en enormes vertederos. Se crearon hospitales de campaña, se cavaron tumbas, se instalaron letrinas y se construyeron bombas de agua. El bombardeo de artillería preliminar consistiría en más de 500 cañones de todos los tamaños que lanzarían más de 7 millones de proyectiles a las líneas alemanas. Los ingenieros reales estaban excavando una característica sorpresa especial. Trabajando de noche, los excavadores extraían minas de la tierra calcárea, en lo profundo de varias posiciones alemanas a lo largo de sus líneas, llenos de toneladas de explosivos y cableados para ser detonados el día Z o la hora cero. Este fue un uso de la fuerza eminentemente práctico porque los británicos esencialmente estarían atacando una fortaleza y se requerían técnicas de guerra de asedio. Se pensaron hasta el más mínimo detalle.
Capitán R.J. Trousdale, de los fusileros reales irlandeses, recordó más tarde que los hombres llevaban, junto con sus cascos de acero recién entregados, rifles, máscaras antigás, bolsas de municiones y bayonetas, raciones para 2 días, bombas, picos o palas, ventiladores Aiston para limpiar el gas de refugios, banderas para mostrar nuestra posición a la artillería, luces Berey. Y en la espalda de cada hombre se colocó una pieza triangular de hojalata para mostrar la posición de nuestra línea avanzada a los aviones y otros equipos variados, como rollos de alambre de púas y sacos de arena vacíos para consolidar el terreno recién ganado. Se estudió el territorio a atacar. Y las tropas ensayaron cuidadosamente el avance, e incluso algunas unidades construyeron maquetas de arcilla del campo para planificar sus movimientos hasta el último detalle. Las fotografías aéreas también fueron de gran ayuda. En los días previos al asalto, grupos especiales salieron a las posiciones de despegue, colocando cinta blanca para que las tropas pudieran encontrar sus posiciones de partida. Algunos oficiales, como Siegfried Sasson, se arrastraron hasta la tierra de nadie por iniciativa propia y cortaron personalmente los huecos en el alambre de púas. Estaba cortando el cable a la luz del día, escribió más tarde en sus memorias, porque el sentido común me advirtió que la vida de varios cientos de soldados podría depender de que se hiciera correctamente. El plan de batalla francés difería del de sus aliados. Aprovechando la experiencia adquirida en duros combates desde el comienzo de la guerra y en Verdún, los franceses planeaban utilizar 900 piezas de artillería pesada para destrozar las trincheras alemanas, que se lanzarían en un breve y violento bombardeo preliminar para ganar sorpresa. Más importante aún, las tropas francesas altamente entrenadas debían avanzar en pequeños grupos, deslizándose a lo largo de los contornos del terreno y acercándose al enemigo en ráfagas cortas, presentando así a los oponentes supervivientes objetivos difíciles de apuntar. Ellos también atacarían detrás de un fuego de aluvión progresivo, en el que eran mejores gracias a la experiencia adquirida en el campo y al entrenamiento intensivo. Presionaron a las 7:30 como hora cero para darle a la artillería la máxima visibilidad, incluso renunciando al principio básico de atacar al amanecer. Debido a que los hombres y oficiales de los nuevos ejércitos eran en su mayor parte incipientes, Haig y sus generales creían que debían atacar con bayonetas caladas en oleadas bien ordenadas, cada oleada sucesiva de hombres erguidos empujando las espaldas de los que iban al frente a la vez. Intervalos de minutos, su impulso barrió a los alemanes frente a ellos. Los hombres deben aprender a obedecer por instinto sin pensar, decía el libro rojo, el manual de entrenamiento del Cuarto Ejército. Todo el avance debe realizarse como un simulacro. No se le dio gran importancia al fuego de cobertura porque se había calculado que la infantería y la artillería alemanas no sobrevivirían al atronador bombardeo de artillería. Aquellos que sobrevivieran perderían la carrera hacia sus parapetos, que se esperaba que ganara la infantería británica. Encontrarás a todos los alemanes muertos, dijeron sus oficiales a los comerciales de Newcastle. Desde el comienzo de los combates en Verdún, Falkenhayn había estado diciendo a sus comandantes a lo largo de la línea que esperaran un ataque de socorro aliado. Como las reservas eran escasas, gracias a Verdún, quería que las líneas del frente estuvieran bien defendidas. Lo que resultó en que las tropas hicieran grandes esfuerzos para hacer que sus obras defensivas fueran lo más fuertes posible. Dado que las fotografías aéreas indicaban la acumulación de depósitos de suministros y la construcción de carreteras y ferrocarriles en la región de Somme, el general Fritz von Bülow, comandante del segundo ejército de 16 divisiones, consideró que una ofensiva era inminente. Aunque Falkenhayn pensó durante mucho tiempo que ocurriría más al norte. Caían obús de 1 pulgada y proyectiles de 9,2 en el bosque de Gombecourt, recordó un soldado de los Queen Victoria's Rifles, árboles enteros fueron arrancados de raíz y arrojados al aire, y finalmente el bosque ardió en llamas. El paisaje parecía borrado por el humo a la deriva. Mientras los ingenieros reales colocaban sus manos sobre sus émbolos para hacer estallar las minas, los oficiales de infantería mantenían nerviosamente sus ojos en sus relojes sincronizados, esperando la hora cero. Ahora las tropas recibieron coraje líquido, un fuerte ron naval, para endurecer y calmar los nervios y darles una descarga de fuego. Pero un soldado recordó haber pasado junto a hombres en las líneas del frente, mirando como personas en trance la tierra de nadie, sus poderes de acción aparentemente suspendidos. 200 batallones británicos, 100,000 hombres, atacarían ese día. A los pocos minutos menos cero, explotaron minas gigantescas en Beaumont-Hamel, La Boiselle y otros lugares, lanzando toneladas de tierra y hombres cayendo al cielo. Una mina, la más grande del frente occidental y ahora conocida como cráter Lochager, estaba formada por 60,000 libras de algodón de pólvora y abrió un agujero de 90 pies de profundidad y 300 pies de ancho en las líneas alemanas. Luego hubo un momento de silencio cuando todos los cañones dejaron de disparar.
A las 7:30, los oficiales hicieron sonar sus silbatos, subieron escaleras y salieron a la tierra de nadie. Bastones ondeando el suelo frente a ellos, sus hombres los seguían como ensayado detrás, formando en filas, una ola detrás de la otra. Desde el 8 grados East Surrey, una pelota de fútbol lanzada al aire anunció su avance. Major Vide recordó cómo llegó el momento, y todos caminaban hacia la cima, tan a paso firme como en un desfile, los discos de hojalata en sus espaldas, brillando al sol. El comandante del 9º Regimiento de Fusileros Reales de Inniskillin relató cómo sus hombres con calma llegaron hasta la cima, aquí y allá un niño me saludaba con la mano mientras yo gritaba buena suerte. Y todos tenían una cara alegre. La mayoría llevaba cargas. Qué bonito avanzar contra un intenso fuego con un gran rollo de alambre de púas al hombro. La artillería ahora se estrellaba contra las trincheras de apoyo del enemigo para evitar alcanzar a sus propios hombres mientras avanzaban. Tan pronto como cesó el bombardeo, las tropas alemanas supervivientes salieron corriendo de sus agujeros en la tierra, con los ojos parpadeando bajo la radiante luz del sol. Corazones palpitando por la emoción y el terror de la batalla. Rápidamente se alinearon entre los restos destrozados de sus trincheras, colocaron sus ametralladoras y miraron con horror y asombro las lentas líneas de color caqui que se acercaban, con los rifles inclinados hacia adelante y las bayonetas reflejadas por la luz del sol. Los alemanes apuntaron hacia los cañones de sus rifles Mauser y ametralladoras Maxim, dejando que los británicos se acercaran. Florida. Kassel, un soldado alemán, recordó el grito del centinela, ya vienen. Casco, cinturón y rifle y subimos las escaleras, ahí vienen, los caqui amarillos, no están a 20 metros de nuestra trinchera. Avanzan lentamente, totalmente equipados, el fuego de ametralladora abre agujeros en sus filas. Los soldados británicos se acercaron al alambre que estaban convencidos de que sería cortado en pedazos. No lo fue. Las armas, recordó el cabo W. H. Chow, de los Royal Welsh Fusiliers, no había tenido ningún impacto en esos enredos de alambre de púas. El resultado fue que nunca llegamos a acercarnos a los alemanes. Nunca me acerqué a ellos. Nuestros muchachos fueron acribillados. Simplemente fueron masacrados. Era casi surrealista, un paseo de verano hacia la muerte. En muchos lugares, las tropas tuvieron que pasar primero por su propia alambrada, donde fueron aniquiladas por los ametralladores enemigos. Por alguna razón, al principio no pareció pasar nada, recordó el soldado W. Slater del 2 grados Bradford House. Paseábamos como si camináramos por un parque. Entonces, de repente, nos encontramos en medio de una tormenta de balas de ametralladora y vi hombres que comenzaban a girar y caer de todo tipo de formas curiosas cuando eran alcanzados. La artillería y las ametralladoras alemanas disparaban ahora, simplemente atravesando las líneas que avanzaban lentamente, y los británicos formaban ordenadas filas a medida que avanzaban. Un oficial que visitó el campo informó más tarde que línea tras línea de hombres muertos yacían donde habían caído. En algunos lugares donde se habían localizado huecos en el cable, las tropas se vieron obligadas a alinearse para pasar y fueron fácilmente derribadas. Después de haber sido bombardeados durante una semana, los alemanes dispararon con entusiasmo contra ellos, disparando los cerrojos de sus rifles lo más rápido que pudieron, algunos incluso levantándose por encima de los parapetos para disparar contra las masas aglomeradas de enemigos. Habíamos permanecido 7 días bajo el fuego de los tambores, recordó el unteroficier Paul Sheet, 109 grados Regimiento de Reserva, ahora les pagaríamos con su propia especie. La matanza fue asombrosa, la 8 División perdió 5. 274 hombres de 8. 500 y 218 oficiales de 300 en menos de 2 horas, en Fricourt, el 10 grados Batallón de West Yorkshire y el 7 grados Batallón Green Howard fueron aniquilados, los 810 hombres del regimiento de Terranova, que atacaron el barranco y cerca de Beaumont Hamel, dejaron 710 muertos y heridos en el campo en el espacio de unos minutos. Un comunicador de Accrington Pals, todavía en las trincheras, pude ver a nuestros camaradas avanzar en un intento de cruzar la tierra de nadie, solo para ser cortados como si fueran hierba de un prado. Las fuerzas británicas habían perdido la carrera. Tardamos 2 años en hacerlo, recordó el soldado a Pearson, que sirvió con los Leeds Pals, y 10 minutos en destruirlo. Milagrosamente, las tropas de la derecha del Cuarto Ejército avanzaron hacia sus objetivos y tomaron las líneas del frente alemanas. El reducto de Leipzig, un punto fuerte alemán, cayó y el pueblo de Montauban fue capturado. La aldea de Mametz también fue invadida, pero solo después de que 159 soldados del regimiento de Devonshire fueran asesinados por una solitaria ametralladora alemana. Situado a solo 400 metros de distancia.
Otro ataque exitoso se produjo en la aldea de Serré, a la que llegó el sexto Royal Warwick's, que se retiró a sus líneas de partida después de perder 520 muertos y 316 heridos de su fuerza atacante original de 836. Al final de este día sombrío y terrible, 20,000 británicos yacían muertos y 25,000 heridos graves. Algunos batallones ya no existían, una quinta parte de toda la fuerza atacante había desaparecido. Los alemanes solo habían perdido unos 6,000 hombres. El ataque de distracción en Gommecourt también había salido mal, 2 divisiones perdieron 7,000 hombres. Un punto brillante en este día fue el esfuerzo francés, que logró todos sus objetivos, excepto la toma de Péronne, con 7,000 víctimas. Sus tácticas, aprendidas en los destrozados campos de batalla de Verdún, tenían probado superior. Concentrando artillería pesada en ciertos puntos en las líneas alemanas y al abrir su ataque con un corto, intenso bombardeo, los franceses habían destruido el cable y ganaron sorpresa táctica. Cuando sus tropas fueron por encima, no avanzaron en líneas de desfile, sino en pequeños grupos, corriendo hacia adelante de cráter a cráter, finalmente invadiendo las posiciones alemanas. Tomaron 3,000 prisioneros y 80 piezas de artillería. Cuando el ataque al Somme ocurrió durante el día 132 de la batalla de Verdún, este fue un triunfo admirable para las tácticas y el entrenamiento francés, y también desmiente el antiguo mito de que el ejército francés estaba cerca del colapso. Otra característica positiva fue que los aliados disfrutaron de una superioridad aérea casi completa. Los aviones franceses y británicos juntos colocaron 386 máquinas contra los 129 de Alemania, una proporción de 3-1. El elegante y maniobrable luchador Nieuport francés superó por completo el avión de clase E de monoplano alemán. Aunque el Royal Flying Corps se vio obstaculizado por tripulaciones y diseños obsoletos inadecuadamente entrenados, como el luchador DH-2 y la embarcación de observación B-2, bombardeó agresivamente los vertederos de suministros alemanes y las líneas de ferrocarril, y acosó la infantería con misiones de ataque. Durante los primeros 4 días del ataque, los bombarderos RFC cayeron 13,000 bombas. Pero el precio era tan alto, el cuerpo perdió el 20% de sus fuerzas en unos pocos días, que el RFC tuvo grandes dificultades para encontrar reemplazos, y la vida útil de las tripulaciones aéreas se midió en semanas. De vuelta en el suelo, Roll Call se convirtió en una ceremonia perversa y triste para el tercer y cuarto ejércitos en la noche del 1 de julio. En el 14º pelotón de la primera brigada del rifle, por ejemplo, solo un hombre quedó fuera del original 40. En el frente de la casa, sin embargo, a la población no se le dijo la verdad, con los titulares de los periódicos que anunciaba a los niños de Kitchener, los ejércitos nuevos hacen bueno o gran día en el Somme. Pero estos mismos periódicos también comenzaron a publicar las listas de los asesinados, desaparecido y herido. El público estaba aturdido y horrorizado, especialmente aquellas ciudades que habían criado batallones de amigos o amigos. Los ataques siguieron adelante. Hack, obviamente mal informado, declaró que el ejército alemán sin duda ha sido severamente conmocionado y tiene pocas reservas en la mano, incluso cuando los alemanes presentaban reservas. Una razón para esta confusión es que los generales y su personal simplemente no sabían lo que estaba pasando en el frente. Una vez que las tropas atacantes dejaron sus trincheras, avanzaron hacia la niebla desconocida, solo con la invención del walkie-talkie se eliminaría este agujero negro. Corredores o palomas portadores traídas de vuelta dispersas, informes aislados de condiciones en el frente para que el personal con exceso de trabajo intente reconstruir, pero el comando y el control eran prácticamente imposibles. También había otros factores en juego. Uno era la obstinación tipo Bulldog de Hack y el optimismo confuso. Esta fue su primera gran ofensiva como CNC y por razones políticas que quería el éxito del campo de batalla. El costo de estos caprichos fue alto. Durante los primeros 3 días de la batalla, las bajas divisionales promedio fueron 320 hombres. 2 semanas después, el ejército británico sufría 10,000 bajas a la semana con un promedio diario en toda la ofensiva de 2,500 hombres. En el lado alemán, Falkenhayn se había sorprendido por la magnitud del ataque británico, que gradualmente alejó su atención de su operación blanca sangrante en Verdún. A pesar de la matanza en la primera, la línea alemana había sido sacudida en algunos lugares y solo dudas y falta de información y coordinación por parte de las fuerzas británicas evitó un colapso grave y permitió que la línea se reforzara. Después de despedir al jefe de Estado Mayor del malticado Segundo Ejército, Falkenhayn puso su propio hombre, el coronel Friedrich Karl von Lessberg, quien rápidamente reorganizó a las fuerzas alemanas.
Ya no manejaban mucho su primera línea de trincheras, ahora los sistemas arruinados y los agujeros de concha estaban llenos de fuerzas más delgadas, dejando que la infantería británica se avance y luego los retire con contraataques por reservas de las líneas de apoyo. Fue una táctica efectivamente fluida que bloqueó el deseo de Hack de un avance decisivo. Falkenhayn también ordenó que se retomara cada centímetro de tierra perdida, y comenzó a sacar divisiones y armas de Verdún para apuntalar la línea en el Somme. El 2 de julio, las fuerzas británicas atacaron a la Boiselle y Ovillers, que no pudieron tomar, aunque un contraataque alemán en Montauban fue rechazado. Una vez más, fueron los franceses quienes prevalecieron, rompiendo la línea al sur del Somme y redondeando 4,000 prisioneros antes del 4 de julio. La batalla ahora se estaba convirtiendo en una de las peleas infernales sobre pequeños pueblos y pequeños bosques, pronto reducida a tocones carbonizados y irregulares. La Boiselle cayó el día 6 y la mayoría de Trones Wood fue ocupada el día 8, hasta que los británicos fueron expulsados. Ahora fueron los alemanes quienes cobraban por los campos abiertos, con resultados predecibles. El cabo W. Shaw de los Reales Fusileros Galeses relacionó que cuando los alemanes atacaban se cayeron, igual que lo que éramos, y sin embargo, sus oficiales los instaron de la misma manera que nuestros oficiales nos instaron encendido. Nuestros ametralladores tuvieron un tiempo con esas ametralladoras de Lewis. Simplemente no podías extrañarlos. Después de una semana y media de combates, los aliados habían obligado a los alemanes a retroceder de 1 a 2 millas. A mediados de julio, Mametz había sido asegurado por los británicos y el recuento de prisioneros alemanes se situó en 7,000. Aunque Hack quería golpear nuevamente a su derecho, ahora estaba bajo presión de Joffre y Foch para tomar Pozieres-Reche, con Joffre incluso ordenando a Hack que obedezca. Correctamente, Hack le dijo que era responsable en última instancia ante el gobierno británico. Mientras tanto, Rawlinson había redescubierto un principio básico de la guerra, el ataque sorpresa. Planeaba atravesar la línea alemana entre Daudelbourg y Bazentin-le-Petit, arrasando el estratégicamente importante bosque de Trones en el camino. A pesar de la vigorosa oposición de Hack, el plan de Rawlinson implicaba movilizar a las tropas al amparo de la noche y, tras un bombardeo breve y masivo, atacar al amanecer. Los británicos atacaron a las 3:30 de la mañana del 14 de julio después del bombardeo del huracán. Invadiendo la primera y segunda líneas alemanas y más allá hasta las afueras de Howard, una de las elevaciones dominantes del Somme, y Daudelbourg. En este bosque enmarañado y quemado, la brigada sudafricana se vio involucrada en algunos de los combates más sangrientos de la guerra. Llamaron a este lugar Daudelbourg. Este fue el punto de inflexión de la batalla del Somme, cuando la línea alemana se desplomó. Incluso se movieron 2 escuadrones de caballería de la 7. División, la primera vez que soldados a caballo luchaban desde el comienzo de la guerra, y apareció el destello de un gran avance. Sin embargo, cuando los británicos despejaron Howard, el ímpetu de sus ataques disminuyó, dando tiempo a los alemanes para enviar refuerzos que contraatacaron con vigor, lo que obligó a los británicos a retirarse al día siguiente. Había estado cerca, pero ahora esta posición no recaería en manos de las tropas británicas hasta dentro de 2 meses. El Somme, al igual que Verdún, se había transformado en una enorme picadora de carne que devoraba hombres para obtener pocos beneficios. La grandiosa visión de Hack de un gran avance había degenerado en una guerra de desgaste. A finales de julio, los británicos y los franceses habían perdido 200,000 hombres, los alemanes 180,000, con un avance de unas 5 millas. A pesar de esta evidencia, Hack se mantuvo optimista. Dentro de otras 6 semanas, afirmó, el enemigo tendrá dificultades para encontrar hombres. El mantenimiento de una presión ofensiva constante resultará finalmente en su derrocamiento total. Mientras los heridos llenaban los hospitales de Londres y los periódicos publicaban listas interminables de bajas, Hack recibió una carta confidencial de su amigo, el jefe del Estado Mayor Imperial, el general Sir William Robertson, advirtiéndole que los poderes que vi están empezando a sentirse un poco incómodos con respecto a la situación. Las bajas están aumentando y se preguntaban si es probable que obtengamos una compensación adecuada por ellas. Hack estaba sintiendo la presión del dinámico y poderoso político populista galés, el secretario de Estado para la Guerra, David Lloyd George, que desconfiaban y pensaban poco en los generales. Lloyd George esperaba resultados de tales pérdidas. Un mes y medio después del inicio de la campaña, el primer documental de guerra de la historia se estrenó en los abarrotados cines de Londres. La batalla del Somme, filmada a veces directamente en las líneas por J. B. McDowell y Geoffrey Malons, llevó la guerra por primera vez a los civiles británicos.
Aunque fue diseñada más o menos para levantar la moral, sus escenas realistas, algunas aparentemente puestas en escena por actores, cautivaron y conmocionaron a los cinéfilos, aun cuando les despojaron de su ingenuidad. Durante una muestra, una mujer gritó: «¡Oh Dios, están muertos!». La maquinaria de propaganda del gobierno no pudo explicar estas imágenes. Cuando la película terminó su exhibición en otoño, alrededor de 20 millones de personas la habían visto, siempre expuestas a la suciedad y la muerte de la guerra moderna. Las lluvias de otoño se acercaban. Hack decidió arrojar su carta de triunfo, un secreto, potencialmente bélico. Innovación ganadora, el tanque. Aunque tripulados por tripulaciones novatas y todavía plagados de problemas mecánicos, 36 tanques Mark A, algunos armados con cañones de 6 libras, otros repletos de ametralladoras, fueron asignados para asaltar las líneas alemanas en las aldeas de Flers-Courcelette. Escribiendo a Robertson el 29 de agosto, Hack le confió: «Espero que los tanques tengan éxito. Es más bien una innovación desesperada». El 15 de septiembre, avanzando pesadamente hacia las posiciones enemigas a 3 millas por hora, 18 tanques, el resto había sido abandonado debido a problemas mecánicos, aterrorizaron a los alemanes, cientos de los cuales huyeron, se rindieron o murieron por el fuego de los tanques y la infantería de apoyo. Fue una de las victorias menos costosas de la guerra, a pesar de que Hack había desperdiciado una gran sorpresa táctica por una ganancia insignificante. Una vez más, no se pudo explotar y no hubo ningún avance. A finales de agosto, Falkenhayn, en desgracia con el Kaiser debido a la falta de éxito en Verdún y a las pérdidas de hombres en el Somme, fue reemplazado como jefe de personal por el mariscal de campo Paul von Hindenburg, quien trajo consigo a su adjunto de las campañas orientales, Erich von Ludendorff. Sin que el alto mando alemán lo supiera, Hack también sentía una sensación de urgencia. Bajo la presión constante de Joffre para mantener la ofensiva, y con otra importante conferencia estratégica aliada próxima en Chantilly, Hack quería algún tipo de victoria para fortalecer su posición tanto en las negociaciones con los franceses como con sus propios líderes políticos. De hecho, en una reunión con Lloyd George, le dijeron a Hack que otra ofensiva similar a la del Somme en 1917 era inaceptable. El secretario de Estado para la guerra tenía la vista puesta en otros frentes, en particular contra el Imperio Otomano. Mientras las lluvias convertían los campos de batalla de Somme, llenos de cráteres, en un fango turbio y absorbente, los británicos lanzaron un ataque final contra Bowman Hamel y otras aldeas a orillas del río Ancre. Lugares que habían estado intentando conquistar desde el comienzo de la ofensiva. De camino a Chantilly, Hack, aliviado, fue informado de que Beaumont Hamel había caído. Por fin podría enfrentar a los franceses y a los políticos con una especie de victoria. Las primeras nevadas ya habían cubierto de polvo los campos de batalla de Somme y una vez más una niebla blanca oscureció tanto a los vivos como a los muertos. El 18 de noviembre, Hack suspendió la ofensiva. Había sido una batalla trascendental, o una serie de batallas, que se destaca en la historia por sus muchas primicias: el tanque, el documental de guerra, la primera prueba de los nuevos ejércitos. Para los británicos hubo otra sangrienta primicia: las enormes bajas. Habían perdido 419. 654 muertos y heridos, los franceses 204. 253, las cifras alemanas variaron entre 450, 00 y 600. 000, en 130 días de lucha, 31. 000, alemanes fueron hechos prisioneros y se capturaron 125 armas. Esto suena impresionante solo si no se lo compara con ataques más exitosos. En la batalla de Arras, por ejemplo, solo el primer día fueron capturados 13. 000, alemanes y 200 cañones. Más deprimente, la línea máxima de avance, después de casi 4 meses de duros combates, estaba en Les Boeufs, a 7 millas del territorio controlado por los alemanes. La sangre derramada en el Somme manchó la reputación de Hack. Su cruel indiferencia hacia el sufrimiento de sus hombres aseguró que la mayoría de ellos y sus familias lo despreciaran. Más tarde, los apologistas de Hack protestarían diciendo que se vio obligado a participar en esta batalla para salvar a los franceses en Verdún. Sin embargo, el ejército francés no solo participó magníficamente en el Somme, superando a los británicos, sino que continuó luchando en Verdún hasta el 18 de diciembre, mucho después de que Hack suspendiera sus ataques. Igual de espuria es la afirmación de Hack de que nunca había planeado un gran avance y solo quería desgastar las reservas alemanas. Pero las repercusiones de la batalla lo superaron. A finales de año, el gobierno de coalición del primer ministro británico Herbert Asquith, atormentado por fracasos en el Somme y otros lugares, cayó y Lloyd George llegó al poder en Gran Bretaña.
La batalla del Somme ha generado muchos mitos y clichés sobre generales estúpidos, cifras infladas de bajas alemanas y la primacía de la ametralladora sobre la artillería. Un mito perdurable es que el soldado británico con su mochila de 66 libras estaba tan sobrecargado que apenas podía moverse y mucho menos luchar. Pero considerando que el soldado estadounidense moderno en la reciente guerra iraquí cargaba alrededor de 100 libras de equipo, esto parecería una exageración. La Somme fue la batalla de la Gran Guerra por excelencia. Rápidamente se desintegró en una serie de pequeñas y viciosas mini-acciones a lo largo de unos pocos metros de tierra destrozada. Estaba presidido por generales sublimemente convencidos de sus propias capacidades y planes de batalla, confiados en la victoria e indiferentes a la agonía de sus hombres, arrogantes en la superioridad racial de sus naciones, vigilados de cerca por políticos igualmente tenaces y seguros de sí mismos. En casa, sin miedo a entrometerse y cuestionar las decisiones de sus comandantes. Y todo este desorden fue observado con cinismo por Fritz o Tommy o algún pollo del fango, el hedor y la muerte de las líneas del frente. Más tarde, un gran número de estos soldados comunes, producto de la excelente educación del siglo XIX, escribirían brillantes, conmovedores, libros brutalmente realistas sobre sus experiencias. Una literatura única que alteraría para siempre la forma en que las generaciones posteriores ven la guerra. Entre los cientos de miles que lucharon en el Somme había algunos hombres extraordinarios, y el horror de esa batalla mancharía sus mentes y determinaría sus acciones futuras. Los poetas británicos Graves, Blunden, Sasson y Rosenberg todos pasaron por eso. El propio Graves había sido golpeado en el pecho y dejado morir, pero sobrevivió para escribir unas memorias magistrales de esta época. Adiós a todo eso. El poeta estadounidense Alan Seeger, que servía en la Legión extranjera francesa, murió el segundo día de la batalla. Su poema Rendezvous y su evocadora línea inicial, Tengo una cita con la muerte, es una de las frases más famosas de la Primera Guerra Mundial o de cualquier guerra. Allí fue asesinado Raymond Asquith, hijo del primer ministro británico Lord Asquith. Su muerte aplastó a su padre, quien a partir de entonces perdió el vigor para continuar la guerra. Harold Macmillan, primer ministro británico de 1957 a 1963, resultó gravemente herido en la cara por la explosión de una granada en el Somme. Pero quizás el soldado más famoso que luchó en la batalla fue un delgado cabo alemán con un amplio bigote del Kaiser Wilhelm, Adolf Hitler. Un corredor de despacho valiente y condecorado, fue alcanzado en la cara por un trozo de proyectil que se había estrellado contra su refugio, matando a quienes lo rodeaban e irónicamente salvando al futuro conquistador de Europa. Verdún era macabro, el Kaiserschlacht vasto e impresionante, pero el Somme, o más bien el primer día de la batalla, perdura en la memoria como un asunto intensamente triste, una pérdida monumental de inocencia no solo para el ejército británico, sino para la propia Gran Bretaña y el resto del mundo. No se pueden olvidar aquellas trágicas y alegres filas de batallones Palichums arrojados a la eternidad con el fluido barrido de la ametralladora. Empresas, barrios y pueblos enteros habían perdido repentinamente a todos sus jóvenes. En ese momento, el impacto de esto fue profundo, especialmente cuando sus seres queridos compararon las inmensamente largas listas de víctimas con los Papanicolau oficiales. Se había extinguido toda una generación, una pérdida inmensa que todavía se siente hoy y que yace como un sueño negro en lo profundo de la psique de la nación británica. Este trauma fue un factor que transformó el panorama sociopolítico de la Gran Bretaña de la posguerra. En las verdes extensiones del Somme, murieron las nociones de la guerra como una aventura caballeresca. Los conceptos de obediencia y fe incondicional en los líderes desaparecieron. De hecho, el Somme se ha convertido en sinónimo de una masacre sangrienta, prolongada y sin sentido. Los grupos pacifistas y anti las revueltas de jóvenes autoritarios a partir del verano de 1968 tienen sus raíces en las amargas experiencias de los jóvenes asesinados en el verano de 1916. Hoy en día, los agricultores han recuperado las laderas onduladas y los barrancos del Somme, pero sigue siendo un lugar de peregrinación para jóvenes y mayores de Gran Bretaña, Canadá, Australia, Sudáfrica y Alemania, que recorren sus extensiones en silenciosa y asombrada reverencia. La batalla ha dejado una imagen inquietante, en la palabra escrita, en el cine, pero más profundamente en las miles de lápidas de color blanco pálido que salpican esta zona asustada de Francia.